Muy buenos días, mis estimados participantes. Sean todos bienvenidos a a la nueva clase que vamos a impartir el día de hoy de la materia de atención a la diversidad. Un gusto volver a compartir en este segundo encuentro sincrónico, donde vamos a trabajar acerca de las planificaciones y abordajes psicopedagógicos en la población con necesidades educativas especiales. Bueno, vamos a dar inicio el día de hoy de la clase que vamos a trabajar acerca de las planificaciones que se van a desarrollar con la población con necesidades educativas especiales. Partiendo de esta orden de ideas, observamos que una planificación nos va a permitir direccionar el proceso de aprendizaje de nuestro estudiante de acuerdo a la evaluación psicopedagógica desarrollada, que nos va a garantizar la confiabilidad de los resultados que arrojó esa impresión diagnóstica, para desarrollar una serie de planificaciones que nos van a garantizar una atención integral respondiendo a los intereses y necesidades de la población estudiantil. A continuación les voy a presentar un modelo de planificación de los estudiantes de aula integrada, ¿sí? Vamos a observar que la estructura de la planificación, podemos observar que son los planes de acción que se abordan en las líneas que se aplican o se ejecutan a través de las líneas de acción de aula integrada, ¿sí? En el cual yo cada trimestre, de acuerdo al avance que obtiene mi escolar, yo voy desarrollando las actividades que estoy observando en el determinado formato, ¿sí? Por ejemplo, yo, de acuerdo a las áreas, yo evalúo el área socioemocional. Yo como docente, en la evaluación psicopedagógica que estoy desarrollando, yo me voy a ampliar una serie de actividades, que es realizar actividades que motiven a los niños y niñas a la importancia de cumplir sus normas, tanto en la escuela como en el hogar o la comunidad donde él pertenece, en el cual yo puedo implementar el desarrollo de cuentos, fábulas, historias, discusiones grupales, donde cada niño o niña también, de alguna manera, yo como docente puedo evaluar su desarrollo emocional a través de la creación de dibujos, que el niño dibuja a su familia, los compañeros que integran su grupo escolar, entre otras actividades que me van a garantizar a mí agilizar el desarrollo de sus habilidades y destrezas. Posteriormente, yo en el área motora, yo como docente planteo una serie de actividades, ¿sí? Que yo de alguna manera, de acuerdo a la evaluación psicopedagógica, voy a trabajar lo que es la motricidad fina, la motricidad gruesa, entre otras áreas, de acuerdo a lo que me arroje la evaluación psicopedagógica. Yo en este plan, como objetivo, voy a plantear ejercitar el área motriz fina, ¿sí? A través de ejercicios de garabateo, trazos libres, trazos circulares, horizontales, actividades para ejercitar la pinza fina, lo que es bolitas de papel, o actividades para ejercitar la muñeca, rasgado, utilización del pincel para colorear, entre otras actividades que me van a permitir a mí de alguna manera, pues fomentar el desarrollo de mi estudiante, lo que es la parte de la lateralidad. Yo a través de las rondas de canciones puedo reforzar lo que es su lado derecho, izquierdo, donde aquí el objetivo que me estoy implementando es reforzar a través de ejercicios de lateralidad entre él mismo, otras personas, fomentar el lenguaje comprensivo a través de que esas canciones o esos juegos me van a permitir en el niño desarrollar sus habilidades y destrezas cognitivas, estructurar los procesos cognitivos que le van a permitir a él desarrollar sus habilidades y destrezas. En el área académica, yo puedo también propiciar o brindar estrategias para el desarrollo de en cuanto a la lectura, escritura y cálculo, lectura de cuentos, fábulas, adivinanzas, realizar
lo que son en el caso de los niños de primer grado, realizar los giros de las vocales y consonantes, separar con palmitas las palabras cortas y largas, ejercicios de garabateo, trazos libres, trazos circulares, verticales, horizontales, unir puntos, colorear. Son infinidad de las actividades que yo como docente puedo plantearme para que mi estudiante pueda ir adquiriendo competencias en su proceso de aprendizaje, utilizar correctamente el género y número de las expresiones dadas, escribir historias a partir de ilustraciones, realizar los giros correctos de mayúsculas y minúsculas, escrituras espontáneas a partir de relatos. Cada plan de acción me va a permitir a mí como docente desarrollar una serie de actividades que va de acuerdo a mi área de atención, a los objetivos específicos, a las actividades que yo voy a emplear, a los recursos y al proceso de evaluación que yo voy a hacer. Por lo menos en mi caso, los recursos, los materiales, cuentos, libros, periódicos, colores, hojas blancas, entre otros. Los recursos humanos, docentes, niños, registros diarios, entre otros. Esos planes de acción se van a trabajar, lo que es en el caso de aula integrada, línea de ámbito de aula regular, donde yo voy a trabajar con mi grupo dentro del aula regular, donde todos tienen la misma similitud en el caso de la misma condición, si hay que reforzar lo que es la lectura, bien sea la escritura, bien sea el cálculo, los niños que van al aula, línea de acción cooperativa, ámbito aula regular, y los que requieren de atención individualizada o atención en pequeños grupos, reforzar las limitantes que se observan en los niños en su proceso de aprendizaje, en lo que es la lateralidad, direccionalidad, noción temporoespacial, que hoy en día en nuestros niños de educación primaria se observa que no identificamos lo que es los días de la semana, meses del año, la parte del cálculo, la lectura, la omisión, sustitución, aglutinamiento en su escritura, en su lectura, entre otras causas que van a permitir al docente plantearse una serie de actividades concernientes a sus intereses y necesidades. Posteriormente, nos vamos a lo que es la planificación, la que les acabé de presentar, es en las que se emplean en las aulas integradas de escuelas regulares. Nos vamos ahora a los institutos de educación especial, ¿sí? Donde atiende a la población con retardo mental, dificultades de aprendizaje, perdón, retardo mental, autismo, síndrome de Asperger, entre otras condiciones como síndrome de Down, otras variantes que van a permitir y condiciones que van a afianzar ese proceso de atención integral a la población, como lo dije, bien sea impedimento físico-motor, parálisis cerebral, síndrome de Rett, entre otras condiciones que van a permitir afianzar ese proceso de aprendizaje. En las instituciones de educación especial, cada semana se presenta una clase participativa, ¿sí? De acuerdo a mi nivel que voy a atender, de lo que es nivel inicial, básica 1, básica 2, básica 3, básica 4, pretaller, ¿sí? Yo semanalmente me voy a plantear un propósito de incentivar al grupo de estudiantes del nivel de básica 2 al reconocimiento de los valores. Pero yo en mi proyecto de aprendizaje, yo planteo lo observado, voy a desglosar las diferentes actividades concernientes al proceso de mi evaluación psicopedagógica, en el cual yo como docente me planteo en el día las actividades que voy a desarrollar. Por ejemplo, la hora, de acuerdo a mi horario de clase, estrategia, actividad, recurso o evaluación. En las instituciones de educación especial se trabaja con las iniciales de los escolares para poder hacer el proceso de evaluación, de atención y el desarrollo de las actividades. Por ejemplo, en mi planificación, yo como docente coloco la formación, oración, entonación del himno nacional, el desayuno. Ya después que se desarrollan esas actividades, me voy a un conversatorio con mis estudiantes alusivo a los valores, lo que es la solidaridad, el respeto, amor, qué valores ellos conocen.
Por concerniente, se realizarán en sus cuadernos ejercicios de atención y concentración, el cual esos ejercicios son prestos también para iniciar el desarrollo de las actividades que voy a trabajar con el estudiante. Si tienen actividades con un especialista, se coloca apoyo por parte del Departamento de Orientación. El inicio, si tiene clase con huerto escolar, entre otras especialidades que le brindan atención al escolar. Por lo menos aquí podemos trabajar en matemática, el conteo de figuras relacionadas con valores. Entonces se hacen diferentes dibujos, por ejemplo, lo que es el amor, corazoncitos, diferentes corazones, que se hace el conteo, por ejemplo, de corazones del 1 al 10, para que el estudiante vaya adquiriendo el conocimiento de los números, se va trabajando acerca del tema. De igual manera, se realiza preguntas acerca de la figura que está haciendo el conteo. De igual manera, se trabaja con los estudiantes el coloreado de figuras, por ejemplo, también de los corazones, entre otras estrategias empleadas por el docente que le van a permitir al alumno apropiarse del tema que se está desarrollando dentro del aula de clase. El plan quería presentarles a continuación el plan de aula integrada, que como docente, pues los docentes de educación especial, los que están en escuelas regulares, lo que se plantean planes que van a permitir el progreso del estudiante y alcanzar competencias dentro del aula de clase, donde el niño está incluido. Donde en el diagnóstico que yo como docente realizo, permito fortalecer las materias instrumentales, lo que es lectura, escritura y cálculo, donde de acuerdo a esa evaluación que me arroja las psicofunciones, voy a dar continuidad a la atención de mis estudiantes a raíz de lo acontecido por el COVID. Yo voy a trabajar el estudio a distancia, donde yo, de acuerdo a la evaluación que realicé, voy a hacer adaptaciones curriculares que me van a permitir a mí como docente a potenciar y fortalecer el quehacer pedagógico, en el cual se observaba que los estudiantes en la evaluación que se le realizó en las psicofunciones presentan atención dispersa, requieren de constante orientación verbal del docente para la ejecución de las tareas. Por consiguiente, se requiere afianzar la noción temporal-espacial para que se ubiquen en día de la semana, meses del año, hora, entre otros aspectos. De igual manera, presentan lectura silábica, no poseen una adecuada organización y estructura de las ideas al momento de interpretar un cuento, una lectura. Se observa que hay casos de estudiantes que presentan una escritura irregular, presentan a su vez omisión, sustitución, aglutinamiento, transposición en la escritura. Hay estudiantes que presentan problemas en la sustitución de números, rotación, problemas cuando hay que prestar una unidad, tanto en suma como en resta. A su vez, en el valor posicional de las cantidades de unidades de 1000, entre otros aspectos que se observan en esa evaluación que como docente aplicamos dentro de nuestros espacios de aprendizaje. La finalidad que yo me presto en el plan es la reeducación, lograr la reeducación y nivelación de los niños y niñas en las áreas psicofuncional, socioemocional y académica, para que se integren óptimamente al proceso educativo. Dentro de ese plan, yo como docente también afianzo una serie de actividades que me van a arrojar a través de la evaluación psicopedagógica. Es decir, esta evaluación es la que me va a arrojar a mí como docente y ir observando las diferentes áreas, como es el área psicofuncional, el área motora fina,
donde yo observo en el niño la aprehensión del lápiz, el trazo de línea recta, el adecuado uso de la tijera, si el niño ensarta cuenta, amarra y desamarra trenzas, recorta en línea recta, curva, o círculo. A su vez en el área motora gruesa, si el niño gatea, arrastra, patea la pelota, salta cuerda, mantiene el equilibrio en un solo pie, en su lateralidad, reconoce su mano derecha e izquierda, dominancia manual, si es la derecha o es la izquierda, la direccionalidad, si camina a la derecha, camina a la izquierda, camina hacia adelante, la noción temporespacial, qué día es hoy, qué día será mañana, los meses del año, la percepción, clasifica y reconoce objetos por objeto, color y forma, la parte visual, si cuáles son los colores de la bandera, si los identifica, identifica cuáles son figuras como la manzana, la pera, en la parte auditiva, la discriminación rítmica, si cierra los ojos, si reproduce sonidos, en la parte táctil, si reconoce texturas lisas, ásperas o rugosas, en el área socioemocional, si el niño se observa tranquilo, es colaborador, alegre, si es irritable, si es responsable en el área de atención, si posee una atención o concentración, si su concentración es por largos periodos o cortos, en el área del lenguaje, lo que es la parte donde el niño le dice a usted saque la lengua, infla los cachetes, coloca tu lengua al lado izquierdo, al lado derecho. Entonces nosotros hacemos una síntesis de la evaluación, recomendaciones, ejercicios de respiración, ejercicios de articulación, donde elevar la lengua al paladar, llevar la punta de la lengua a los dientes incisivos, articulación dental, donde le hacemos como el niño pronuncia las sílabas directas, M, P, L, C, las sílabas completas, pla, ple, pli, plo, plu, dictongos, a, I, O, entre otros dictongos e hiatos de palabras, muestras, pie, aire, avión, sílabas inversas, el, il, ol, ul, articulación interdental, tra, tru, tre, tri, tro. Son aspectos que nosotros como docente vamos a hacer esa observación y vamos a detallar cada proceso de la evaluación para determinar qué apoyo requiere el estudiante en las diferentes psicofunciones, donde yo voy a hacer esas adecuaciones curriculares que me van a permitir a mí potenciar esas habilidades y destreza y minimizar las interferencias que se observaban en su proceso de aprendizaje. En la escritura, si él invierte, si él rota, si él omite, aglomera, confunde en el cálculo, si escribe números en símbolos y letras, identifica signos matemáticos, ordena de mayor a menor los siguientes objetos, ordena de menor a mayor los siguientes objetos, clasifica los objetos, entre otros aspectos que puede usted como docente determinar realmente hasta dónde su estudiante conoce o qué apoyo usted le puede brindar al mismo. Y finalmente la firma del docente especialista y de allí se determina el abordaje desarrollado con el estudiante. En este aspecto vamos a observar los informes psicopedagógicos que se trabajan en las instituciones de educación especial. Como yo como docente, yo planteo, como les presenté a continuación, la evaluación. Yo le coloco los datos de los estudiantes, serían en el caso iniciales, fecha de nacimiento, edad, la dirección, el representante, la fecha de evaluación, los datos del estudiante, por ejemplo, 13 años y 10 meses a cronológica, según el diagnóstico presentado, retardo mental grado 2, de acuerdo a la realización de la evaluación psicopedagógica, presentó las siguientes características. Yo, mi estudiante con la condición de retardo mental, yo observo que el estudiante en su aspecto físico viste acorde a su edad, sexo y clima, se observa pulcra y limpia. En el área psicomotora, en la gruesa, ella corre, salta, camina sobre obstáculos, gatea por debajo de obstáculos, patea pelotas, sube y baja escaleras con facilidad. En la motora fina, en su coordinación manual,
colorea figuras respetando el contorno de la misma, arma rompecabezas, recorta figuras sencillas y complejas, rasga libremente, rellena figuras, dibuja libremente y siguiendo patrones. En el área sexual, la estudiante identifica su sexo y el opuesto, en el cual clasifica por atributos y a nivel gráfico. Área del lenguaje, su vocabulario es amplio, con órdenes sencillas y complejas, responde a interrogantes de cuentos y videos, relata experiencias de su vida familiar. En el área socioemocional identifica los tipos de emociones, alegría, tristeza y rabia. En el aula de clase es colaboradora, participativa, alegre, acata las normas de alimentación. Ejemplo, área cognitiva, su atención y concentración es centrada en realizar actividades, en ocasiones se muestra dispersa, responde a interrogantes de cuentos de manera sencilla, posee memoria inmediata e inmediata. Es lo que el estudiante describe lo que sucede en el momento y reseña eventos pasados. En el área de cálculo, identifica tamaños grande, mediano, pequeño, figuras geométricas. En lo que es la parte de la discriminación auditiva, conceptualiza acústicamente sonidos de palabras tales como María, casa, perro, gato, comida, entre otros. Maneja conceptos abiertos, cerrados, adentro, afuera, juntos, separados, cerca, lejos. En el área académica se encuentra el proceso para la adquisición de competencias académicas, la cual requiere de orientación verbal, reconoce el abecedario, posteriormente de manera mecánica transcribe los números del 1 al 100, lo cual los reconoce verbalmente hasta del 1 al 19, su lectura es funcional, con ayuda, por ejemplo, que la estudiante desarrolla operaciones matemáticas sencillas de sumas y restas a través del conteo de palitos. Son aspectos que yo como docente me establezco y en esas estrategias registro, observo y puedo conceptualizar de alguna u otra manera que mi estudiante puede responder a las estrategias que yo como docente estoy planteando en ese proceso, en virtud a lo que yo me planteé en el plan educativo individualizado en el nivel de básica 4, la escolar requiere estrategias, fomentar autoestima, confianza, seguridad y prepararla para su prosecución dentro de la institución para el área de pre-taller, para que pueda formarse y adquirir competencias para una futura profesión. Puede ser mantenimiento y limpieza, costura, peluquería, entre otros aspectos que yo como docente me voy a plantear. Aquí en mi informe de aula integrada, yo como docente de aula integrada, yo tengo un alumno con condición especial. Por ejemplo, en el caso de los informes de aula integrada llevan apellido y nombre, edad, fecha de nacimiento, grado, en este caso el niño cursaba cuarto, sección, año escolar, docente, docente especialista. Yo inicio con las iniciales en estudiante, la edad, los meses, la edad cronológica, el grado que cursa, diagnóstico médico, presenta la condición, espectro autista. En su caso de la repitiente, en la atención brindada en el aula integrada se observó lo siguiente. El niño viste acorde a su acceso y clima. En el área socioemocional, el niño se muestra cariñoso, respetuoso, tolerante al interactuar con sus pares y figura adulta. Además, se encuentra en etapa preesclemática al intentar por medio de rayas y círculos hacer la estructura de su esquema corporal. Conoce a los miembros de su grupo familiar, en las psicofunciones, en el área motora fina, su coordinación oculomanual, el niño colorea, figuras, me presenta confusión en los días de la semana y meses del año. No conoce su fecha de nacimiento, requiere de ayuda para manejar conceptos básicos como abierto, cerrado, cerca, lejos, delante, detrás, reconoce lo que está arriba, abajo. Posteriormente, su discriminación auditiva necesita de varias repeticiones verbales
para memorizar conceptos como lápiz, borrador, sacapuntas, colores, cuadernos. El niño, en este orden de ideas en su lenguaje, presenta fallas de articulación a pronunciar sílabas complejas, de oraciones largas y a su vez sencillas. A su vez, el niño le dificulta en la adecuada pronunciación de sílabas complejas como gra, cru, cri, pla, tre, ple, clu, cla, y de ahí requiere que se le oriente para la adecuada pronunciación. El niño presenta escritura script, su lectura es funcional, se está iniciando en lectura silábica. En ese momento presenta errores de aglutinamiento, omisión, inversión y sustitución en la transcripción de textos. Finalmente, en el cálculo, reconoce los números del 1 al 100, realiza sumas sencillas de 2 a 3 columnas. A su vez está iniciándose en el reconocimiento de las tablas el 2 y el 3. Se presume que, claro, su nivel de funcionamiento era muy bajo para el grado que el niño está cursando. Vamos a trabajar ahora los planes educativos individualizados que se trabajan en las instituciones de educación especial. Como lo dije, lleva sus datos, nombre y apellido, fecha de nacimiento, condición autismo del niño, representante, elaboración, síntesis diagnóstica del escolar. Abordamos el área motora fina, el área socioemocional, el área cognitiva, el área académica, los objetivos que yo me voy a plantear en el plan, las estrategias, el laxo, los responsables, la evaluación. Allí, por lo menos en el caso de aquí del niño, podemos observar que hay que explorar en el estudiante actividades que faciliten la integración dentro del espacio de aprendizaje para potenciar sus habilidades y destrezas en actividades que sean de su interés, como es el coloreado de figuras, relleno de figuras sencillas, armar rompecabezas, lectura de cuentos, ejercicio de atención, transcripción de textos sencillos, realización de los números del 1 al 100, recortada de figuras, elaboración de sumas sencillas. En el caso de este particular de este estudiante autista, le era de su agrado el trabajo con la computadora, en el cual se trabaja videos educativos de canciones y películas que permiten el fortalecimiento de su atención y concentración, y a su vez hasta a través del programa Word poder transcribir palabras o oraciones que de acuerdo al proyecto de aprendizaje que se estaba trabajando en ese espacio de aprendizaje. Vamos a trabajar ahora lo que es las adecuaciones curriculares. El último trabajo que ustedes van a desarrollar va a ser en equipo, ¿sí? Ese trabajo grupal lo van a trabajar a través de la adaptación curricular. Vamos a trabajar en nombre de un escolar, un caso ficticio. Vamos a plantearnos un propósito y vamos a establecer como si la clase fuera de una semana. En la semana, por ejemplo, del 14 de octubre al 18 de octubre, un ejemplo. Eso fue en el momento que se desarrolló esta clase. Las actividades que yo voy a desarrollar como docente, el instrumento que voy a trabajar, bien sea ustedes van a diseñar, si ustedes quieren trabajar aparte de la planificación que van a hacer, una escala de estimación, la pueden hacer o me colocan también allí registro anecdótico, los indicadores que yo voy a evaluar en la clase o las observaciones que yo voy a observar en esa clase. Por ejemplo, yo voy a trabajar con un estudiante autista, yo voy a trabajar con el estudiante, familiarizar en el estudiante el reconocimiento de lo que es la apropiación a la lectura acerca de efemérides que se desarrollan en el mes de mayo. Un ejemplo, yo voy a trabajar el Día de la Madre, ¿sí? Mi actividad, voy a realizar con el estudiante un conversatorio donde el estudiante luego va a interpretar la lectura dada por su docente, o de igual manera yo como docente
voy a propiciar en el estudiante que redacte o en su cuaderno o haga la transcripción o haga la lectura de poesías dedicadas a la madre, en el cual ustedes como docente, por ejemplo, van a hacer el instrumento escala de estimación. Em, y los indicadores que yo voy a evaluar, voy a colocar, el niño posee lectura fluida, el niño presta atención, el niño lleva una secuencia en la lectura, el niño realiza pausas, eh, el niño retrocede en la lectura o el niño se pierde la secuencia de la lectura. Toda esa, o el niño, como lo dije, su adecuada lectura es fluida, un ejemplo. O, por ejemplo, que yo voy a trabajar la elaboración de tarjetas del Día de la Madre con un estudiante, por ejemplo, con síndrome de Asperger. Yo voy a trabajar la lectura del día de la tarjeta. Si el niño, por ejemplo, los pasos que yo voy a utilizar para el desarrollo de la tarjeta, como qué indicadores voy a evaluar yo esa actividad. O de igual manera, voy a trabajar con el estudiante el tema en el aula, fue fortaleciendo mis valores en mi comunidad, ¿sí? ¿Qué actividades puedo desarrollar yo como docente para que mi estudiante, en el caso en educación especial con necesidades educativas especiales, pueda ser incluido por su comunidad o por su grupo etario o por la escuela en general a través de actividades de valores, de solidaridad, respeto, amor, entre otros aspectos que ustedes pueden tomar como punto de referencia para el desarrollo de la clase. Allí de igual manera, como les dije, vamos a trabajar el caso de un estudiante. Yo de todas maneras en el aula virtual les voy a colocar todas las indicaciones para el desarrollo de esa actividad. Esa actividad es en equipo, en equipo de 2 personas. Yo les voy a colocar lo que van a reforzar, el tema que se van a trabajar y la condición que ustedes van a trabajar para que cualquier duda, cualquier inquietud en el grupo de WhatsApp me lo hacen saber. Hemos culminado con esta intervención la clase que es planificación y evaluación psicopedagógica en la atención integral de estudiantes con necesidades educativas especiales. Y vamos a desactivar los micrófonos para ir interactuando, cómo les pareció la clase, qué dudas tienen y acerca de la última actividad que se va a desarrollar para el cierre de la materia. Muy buena, profe. Muy interesante. Creo que estoy clara en lo que es la siguiente actividad y pues voy a estar atenta a ver cuál es el caso que me corresponde. Yanira, por favor, desactiva el micrófono. Hola, muy buenos días. Hola, Yanira, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Muy bien, profe. Le escucho perfectamente. ¿Cómo te pareció la clase? Magistralmente. Excelente, profe. Me encantó. Bueno, la idea era de que ustedes como maestrantes en psicopedagogía observen las herramientas o procesos que cada docente debe emplear en la atención integral del estudiante con necesidades educativas especiales. Todo este material va a reposar en el aula virtual. Eh, Me alegra que a ustedes pues les pareció excelente la clase, donde ustedes pues ya tienen una idea de cómo es el abordaje ante un caso de estudiantes con necesidades educativas especiales. Yanira, ¿qué te llamó la Profe, atención? tengo una interrogante. ¿Cómo no? ¿Te escucho? Para el desarrollo de la, bien, para el desarrollo de la actividad, se puede, me imagino, plantear desde el abordaje que uno se tiene, ¿verdad? Es decir, como yo me he desempeñado en el área en el Instituto de Educación Especial, entonces haré el abordaje desde esos objetivos, ¿verdad? Claro, Yanira, por ejemplo,
tú vas a trabajar, voy a trabajar la adaptación curricular en el escolar, por ejemplo, mm, Yaniro Pérez. Es mi niño, tiene la condición de retardo mental, ¿sí? Yo voy a trabajar como propósito es potenciar su atención y concentración a través de actividades lúdicas que me permitan reforzar su interés en actividades escolares, ¿sí? Dentro de su espacio de aprendizaje. Yo me planteo ese propósito, un ejemplo. En mi actividad, vamos a suponer que tú tienes el caso de un niño con la condición de retardo mental que está en segundo grado. Yo, ¿cómo haría una actividad lúdica didáctica que me permita a mí fortalecer su atención y concentración a través del reconocimiento de las vocales, ¿sí? O de las vocales con sus consonantes para formar palabras. Todo Muy bien. todo eso es viable de que tú lo puedas desarrollar dentro de un espacio de aprendizaje. Pero la idea, y me gustaría que a través de esta adecuación curricular, lo adaptaran en primaria, porque ustedes como docentes deben trabajar, la materia lo dice, atención a la diversidad. Cuando un estudiante es incluido a la educación regular, debemos estar claro el proceso que todo docente debe tomar en cuanto a la atención del escolar. Es decir, que esa atención va a permitir garantizar al estudiante a la igualdad de sus pares, ¿sí? A trabajar las mismas tareas o las mismas actividades que le permitan el fortalecimiento, adquisición de competencias a cómo lo exige el currículo de educación primaria. ¿Sí? Sí, sí, Exacto. de hecho, sí, de Dime, hecho el, te escucho, Yanira. sí, de hecho el documento para dificultad del aprendizaje justamente aborda eso, ¿no? Que se debe trabajar mancomunadamente con la docente y en los programas de atención que se tienen Exacto, las para líneas de entonces acción. hacer, Aula exacto, de para hacer el ámbito, abordaje. línea de acción cooperativa, Exacto. ámbito de aula regular. Y ese es el apoyo que hay que darle a la docente de aula como docente de educación especial, y como es en mi caso particular. Le doy a conocer mi plan de acción, como se los presenté a ustedes los modelos, y de allí, pues, parte el desarrollo de las actividades que se pueden reforzar en ese estudiante para que desarrolle esas competencias, porque de repente, Sí, como lo decía, yo hago mi adecuación curricular de acuerdo a mi grupo etario, ¿sí? Y no puedo cambiarle a otra actividad, sino a que mi estudiante sienta de que él tiene las mismas actividades de sus compañeros. Claro, sus compañeros pues tienen un poquito, se le incrementa un poquito más las actividades, pero al estudiante se le reduce un poco las actividades. Por ejemplo, yo tengo una estudiante con retardo mental que en segundo grado, en el primer lapso, yo le coloco a él, a los demás, a su demás grupo, seis sumas, yo a él le bajo a 4 o 3, pero lo importante es que él vea que está desarrollando las mismas actividades que está desarrollando sus compañeros. Esa es la idea, que se trabaje la sí, inclusión, sí, se trabaje la exacto. inclusión como es. Y todo eso Sí, claro. eso nos garantiza la evaluación psicopedagógica, que como lo he repetido y reiteradas ocasiones, es como que es el acceso que me va a permitir a mí como docente plantearme esas actividades que van a garantizar que ese aprendizaje responda a sus intereses y necesidades y a lo que se buscan dentro de las competencias que rige la educación primaria. ¿Sí? O lo que busca que este estudiante sea independiente, sea autónomo, sea crítico, que adquiera lo básico para la vida, ¿no? Para formarse. Yo lo voy a trabajar en equipo. Quisiera hacer una intervención. Quisiera Dígame, hacer una intervención allí, profe. dígame. Bien, usted en su ponencia mencionaba lo importante del diagnóstico para la atención especializada.
¿sí? Exacto. E individualizada. Y pues debe ser así, justamente tal como lo maneja la conceptualización de educación especial y también lo que está relacionado con las adecuaciones curriculares, ya sean significativas o no significativas de acceso o de contenido o de currículo. ¿Por qué sucede esto, profe? Y es importante que también nosotros como maestrantes lo sepamos, porque muchas veces el diagnóstico, me voy a dar específicamente con retardo mental, ¿no? Que según el manual, el DCM-5, que está actualizado a partir del 2013, la nomenclatura pues ha sido cambiada de retardo mental a discapacidad intelectual. Y aunque todavía nuestro documento, que data de 1997 y que tuvo una actualización, sin embargo, no se metió con todas las áreas del desarrollo. Entonces, bueno, lo que se conocía como retardo mental, actualmente es trastorno de la discapacidad intelectual. Entonces, es importante, como usted mencionó allí, que se sepa más o menos, dependiendo los criterios evaluativos, los rasgos y las características según el coeficiente intelectual, lo que arrojen los test. Porque, ¿qué sucede? Como dice el mismo documento, los que tienen retardo leve van para las aulas de educación de primaria. Sin embargo, los que tienen de grave, moderado y severo, pues van a los institutos de educación especial. Cuando ya entonces están algunos estudiantes con discapacidad intelectual en el nivel de básica, incluyendo el liceo, pues se deben hacer esas adecuaciones curriculares, que eso, como usted mencionó, debe hacerse entonces de la mano con el docente, y eso es un contrato que se debe respetar, ya sea de parte del mismo profesor, y que también el papá sepa, la madre sepa, el representante o el adulto significativo comprenda qué es lo que se está trabajando, porque a veces hay falsas expectativas. Es decir, ingresa a la primaria, bien la inclusión, pero ¿realmente hay en Venezuela inclusión? ¿Realmente se está dando la inclusión o es Exacto. solamente porque está de moda? Porque digamos que hay inclusión en alguna escuela cuando ni siquiera hay señalizaciones, ejemplo, con los que tengan deficiencia visual, que ni siquiera hay luces, donde, por ejemplo, ni siquiera hay barras de apoyo. Si los baños a veces también quedan en la segunda planta, y si hay alguien con dificultad motora, a eso le llamamos inclusión. Exacto. O es sencillamente integración. ¿A qué le llamamos entonces inclusión? A que alguien, un estudiante, esté sencillamente en un aula como un mueble más, solamente porque dice que debe estar allí integrado, más no está incluido, o se le llama inclusión aunque tenga un retardo significativo, ya sea severo, y todavía esté en un espacio de aula regular. Entonces, la llamamos inclusión cuando de verdad todas las atenuantes están siendo dadas para que ese estudiante pueda, como dijo usted, tener independencia para la vida, y no solamente independencia para la vida, que es lo que se quiere lograr en los 10, porque ya cuando se está en el nivel de básica es porque debe cumplir con unos contenidos curriculares específicos según lo que dice el sistema bolivariano, ¿verdad? El currículo. Entonces, Exacto. muchas veces, como conversamos en otra ocasión, están ya en quinto grado, en sexto grado, y entonces es cuando se viene a dar cuenta el docente de aula que el niño no sabe ni siquiera escribir su nombre, o que el niño no maneja las áreas bases que son de lenguaje, comunicación o pensamiento de cálculo matemático. Entonces, ¿a eso le llamamos inclusión? ¿O es que sencillamente queremos cumplir? Bueno, queremos, no me voy a incluir en ese grupo, porque como docentes debemos estar, y como especialistas sobre todo, debemos estar al tanto de todas esas deficiencias o limitantes que tienen los estudiantes. Ya como, por ejemplo, en segundo grado, ya se puede determinar más o menos si el niño, como usted mencionó, tiene el conocimiento de las palabras complejas, de para, pre, cra, pla, me explico, sal, an. ¿Por qué? Porque si ya llega entonces a cuarto grado y no tiene ese mínimo básico de lenguaje, entonces el niño tiene un trastorno del neurodesarrollo, ya sea un trastorno del neurodesarrollo o un trastorno específico del aprendizaje, que no Sí, podemos porque se puede determinar, determinar Yanira, como como dice, docentes porque no somos. exacto, como una dificultad específica o no específica en el aprendizaje. Ujú, Exacto, profe, así ujú. es.
Bueno, me gustó muchísimo su ponencia, profe. Me hizo recordar muchas otras cosas cuando estaba en el IE. Chévere, chévere. Ah, bueno, una preguntita, profe, con respecto a la actividad. La actividad entonces va a ser en equipo. Ahora, Exacto. usted va a asignar por equipo, ya sea de dos, no sé, o de tres, va a asignar la actividad, o sea, lo que vamos a desarrollar con un caso, como un estudio de caso. Sí, yo voy a asignar, por ejemplo, voy a colocar en el aula virtual el formato que van a trabajar y voy a reforzar, por ejemplo, Yanira y María, un ejemplo, me van a trabajar cómo reforzarían la atención y concentración en un estudiante con retardo mental del segundo grado. Ok, ¿Qué perfecto. actividades didácticas ustedes en la adecuación curricular? De acuerdo, yo le voy a dar, por ejemplo, el nombre de un proyecto de aprendizaje. Entonces, ustedes van a hacer la adecuación curricular. Ah, buenísimo, chévere. Gracias, profe. No se preocupe para servirles. De verdad que es grato para mí compartir con ustedes y ya a esta semana que es el cierre del curso, de verdad que para mí un placer, un gusto ver compartido con ustedes. Son seres excepcionales. Espero que esta materia, pues, de alguna u otra forma, pues, haya llegado a sus corazones y hayan adquirido un aprendizaje muy significativo para su desarrollo personal y profesional. Sí, 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 le escucho, profe. Tengo dificultad con la señal, va y viene, pero sí le escucho perfecto. Exacto. Y bueno, adelante y culminar satisfactoriamente la última actividad Bien. para que puedan salir exitosos en ese proceso. Y aquí la universidad y el ICSI, pues, les ofrece a ustedes muchas alternativas para que adquieran competencias en su campo profesional y laboral. De verdad que muy agradecido a ustedes por estar aquí presentes. ¿Me escuchan? No, muchísimas gracias a usted, profe. Sí, sí. Muchísimas gracias a usted por la paciencia y por el profesionalismo que tiene en la asesoría de esta área. De verdad que sí. Gracias. Me despido y bueno, será hasta una próxima oportunidad que nos vamos a compartir en este transitar de aprendizaje. Cuídense Muy mucho, bien, profe. que estén muy bien. Igual, igual. Feliz apetito. Gracias. Igual a ustedes. Feliz almuerzo y feliz tarde.